Suyu y Gumanman son obligados a casarse por sus abuelos, pero él sabía que ella estaba interesada era en el negocio de la familia de él, así que cancelan el compromiso y ella desaparece. Unos 6 meses después, él está buscando porque su abuelito está desconsolado y la encuentra, pero no era ella, era Xiao Mai, una chica que fue adoptada y cuya familia no es tan espléndida con ella como debería. No la tratan bien. Ella va a su trabajo y la culpan de haberle robado cosas a una compañera. Le pusieron un lápiz labial en su bolso y luego echaron las cosas que tenía en el suelo culpándola claramente de robo. Así que comienzan a tratarla mal. En eso llega nuestro galán y la defiende diciendo que es su novia. La lleva a su oficina y le pide que sea su prometida. Le dice que se parece mucho a su novia y le da un contrato para que sea su novia por un mes. Ella se niega y él le dice que solo es un trabajo. Ella no acepta y se va. Ella va a su casa y su mamá la manda a cocinar. Le pregunta si cuando la adoptaron si ella tenía otra hermana, pero la mamá no le prestó atención. El asistente de él lleva esperándola todo el día para ver si ella aceptaba la propuesta, y esta al verlo tan cansado le dio comida y le dijo que se fuera a descansar. Ella regresa a su casa y su mamá comienza a pelearle porque no le ha hecho la comida a su hermano, así que se encierra en su habitación y empieza a recordar a su padre que él sí la trataba bien, con amor. La mamá se metió en negocios turbios y debe mucho dinero. Quiere vender la casa para pagarlo, pero eso fue lo que el papá les dejó con tanto esfuerzo. Por eso ella toma la decisión de aceptar el contrato con Suyu, para lo que tiene que hacerse pasar por Gumanman. Ella va a ver al abuelo de Suyu vestida como Manman. Este empieza a hacerle preguntas, pero ella no sabe responder. Suyu le dice al abuelito que es que ella no está bien de la cabeza. Ella no quiere mentirle al viejito. Él hace lo posible porque ella no se arrepienta. Hasta la abraza y el abuelito pone cara de picarón cuando los ve. Ella va a su casa porque los hombres a quien su mamá debe dinero quieren llevarse a su hermano. La mamá sigue insistiendo en vender la casa a pesar de que ella le había dado dinero, pero la vieja usurera lo malgastó otra vez. Esta le reclama y la bruja la empuja y la hace caer al piso. Llega nuestro protagonista que no ve todo y paga lo que debían. Dice que nadie puede meterse con ella excepto él. La vieja trata de congraciarse con él, pero su hijo le dice que ellos son amantes, cosa que lo enfada y hace que se arrodille para disculparse con su hermana. Se van a comer y ella se emborracha y le promete que iba a actuar como Manman. Van a la oficina de él porque él tenía que atender un asunto y ella todavía borracha le roba un beso. No salió atrevidita la muchacha. Ella se la lleva bien con el viejito y este le pide que le prometa que nunca más desaparecerá. En una fiesta aparece Xiao Xiao, quien siempre ha estado enamorada de Suyu. Está tratando de seducirlo cuando aparece nuestra protagonista. La Xiao Xiao se da cuenta de que esta es una Gumanman falsa, entre otras cosas porque no la reconoció. Le quita su bolso y esta le da un cachetadón. Llega Suyu y le dice a la Xiao Xiao que no se meta con ella y se la lleva. En eso aparece el hermano de la Xiao Xiao, el Duo. No le presta atención a su hermana y comienza a buscar a Manman, pero ya se ha ido. El Duo investiga y llega a su casa y habla con su mamá y hermano para ver dónde está ella, así que les ofrece mucho dinero para que lo ayuden. Suyu comienza a tratarla como a una novia de verdad y le da un romántico besito. Están en eso cuando la llama a la mamá, diciéndole lo de Duo. Ellos quieren decirle al abuelo antes de que se entere por otra parte, pero se echan para atrás cuando el viejito les dice que los mentirosos son las personas a las que él más odia. Están hablando para tratar de resolver el problema con el Duo y él la sienta en sus piernas y le dice que no la iba a dejar ir sola a hablar con él. Se ven más tiernitos que provoca papucharlos. Él le dice que ella no es como Manman, que el Duo lo notaría de inmediato. Ella lo malinterpreta y se pone bravita. Ella comienza a hablar de su padre, que aunque era adoptada, él la amaba muchísimo. Él le dice que siempre estará para ella y ella le dice que tiene hambre, más antirromántica, y le dice que le prepare fideos. Él está en la cocina tratando de romper un huevo y ella detrás de él burlándose. Él le dice que es que los huevos son de mala calidad. Ellos se quedan dormidos en la mesa. Llega el asistente de él para despertarlos. Despiertan y ella le da un besito en la mejilla. Van a la oficina de él, pero ella está aburrida. El asistente de él le dice que hace un año Gumanman robó documentos importantes de la empresa, cosa que lo preocupa.
Cuando la ve detrás de su escritorio agarrando y escondiendo algo, duda. Le dice que le muestre y ella saca un lapicero que se le había caído. Ella se ve con el duodúo y le dice que la conoce desde hace muchos años, pero ella finge no recordar nada, finge que perdió la memoria y él le cree. El duodúo tiene años enamorado de la Man y ella siempre lo rechazaba. Le comienza a hablar de cosas que hicieron desde niños juntos y ella escucha como por favor que alguien me salve. Él la invita a cenar, ella se niega y entonces le empieza a hacer pucheros para que acepte. La Xiao Xiao está cerca y los ve, así que llama a Suyu para chismearle la cosa. La prota está cenando con el duodúo que no para de hablar y la Xiao Xiao está detrás espiándolos. Se les aparece y se da cuenta de que está con su hermano. Llega Suyu y cenan los cuatro. Se siente la tensión en el aire, pero el duodúo sigue hablando como un loro. Nadie le cierra la boca. Sigue habla que habla. Suyu abraza a la Xiao Xiao para poner celosa a la prota y esta hace lo mismo con el duodúo. Igual se pone celosa y comienzan a discutir. Él le dice que por qué andaba con el duodúo y ella le responde que es que no quiere que descubran su secreto y él le dice enfrente de los otros dos que les digan la verdad. Siguen discutiendo y ella se va. Él trata de llamarla, pero ella apaga el teléfono. La Xiao Xiao está tratando de seducirlo y él se niega. En eso lo llama el abuelo diciendo que una mujer está allí. Resulta que es la mamá de Xiao Mai. Él llega y comienza a pelear con la vieja enfrente del abuelito. El abuelito se entera. La vieja se va y él le dice la verdad al viejito, que ella no es Man. La mamá llega a su casa y ella está allí. Le dice que la familia de él es millonaria, que no lo deje porque ella necesita dinero para vivir. Cada vez me da más rabia esta vieja. Ella le dice que va a comenzar a trabajar y le da una tarjeta a la vieja para que le compre ropa a su hermanito. Mientras tanto, Suyu le está echando el cuento al abuelito y este le dice que ve que Xiao Mai lo ama de verdad y que le gusta mucho a él, que se pregunte lo que realmente siente por ella. Ella comienza a trabajar como salvavidas en la playa y se ve que le gusta su trabajo. La Xiao Xiao sigue intentando seducirlo y él le dice que lo deje en paz. Más regalada, debería quererse ella misma esa mujer en vez de estarse humillando por un hombre que no la quiere. En fin, Suyu quiere saber si está enamorado de Xiao Mai, así que su asistente agarra un estetoscopio y le dice que se imagine a Man. Él se le imagina y le dice que su corazón está normal. Ahora que se imagine a Xiao Mai, se le imagina y el corazón de él late como un caballo galopando. Ella le dijo al duodúo que ella no es Man y él le dice que si podían seguir siendo amigos. Es bueno este personaje, me cayó bien, muy inocente en su amor por Man. Ella llega a su casa y el Suyu está esperándola en su habitación. Le dice que quiere estar con ella para siempre. Ella le da un besito en la frente. La Xiao Xiao y el duodúo están tristes porque se dan cuenta que no pueden obligar a nadie a enamorarse de ellos y se ponen a jugar en la playa. Más cómicos estos hermanitos. El abuelo quiere operarse para ver a su nieto casarse con Xiao Mai. También le dice que muy posiblemente se encuentre con el padre de Man, que tenga mucho cuidado porque tiene un mal presentimiento. Él va a viajar y ella quiere ir con él, pero él le da miedo por lo que le dijo el abuelito. Ella le está ayudando a preparar el equipaje de viaje, pero como que quiere otra cosa porque se acuesta sobre él y empiezan a besarse. Y pues solo puedo decirle que no son señoritos los dos. El asistente planea algo y está buscando algo en su casa. Ella lo descubre. Él quiere hacerle daño, pero la salva una llamada en el celular. Él va al pueblo y varias personas tratan de atacarlo. Él se defiende y dicen que él los atacó. Ellos no quieren a la familia de Man y piensan que él es de esa familia. El papá de Man comienza a crear noticias falsas sobre Suyu. Por otro lado, el abuelito investigado por su cuenta sobre la familia Gu, la familia de Man, y se lo comenta a Xiao Mai. Resulta que ella, Man, después de robar la información de la empresa de Suyu, se la dio a su padre y luego desapareció, o la desaparecieron. Lo cierto es que entre esa familia se maneja que ella se suicidó, así que ella viaja al pueblo donde su amado, pero la atrapa a la gente de la familia Gu. Le revela que él es su verdadero padre, que ella y Man son gemelas, y que la abandonó cuando eran pobres, porque no podía mantener a las dos. Me da mala espina ese tipo. Ella le dice que él no es su padre, sino el que la crió. Le dice que es un monstruo porque es capaz de usar a sus propias hijas para su beneficio, tal y como lo hizo con Man que la llevó al suicidio. El monstruo secuestra a Suyu y lo lleva hacia él. Lo golpean para que les dé una contraseña de un pendrive que tiene no sé qué que le daría el control de la empresa. Él le dice que no se la dará y que solo espera 3 sonidos. En eso le informan al monstruo que todas las acciones de la empresa del Suyu las compraron la Xiao Xiao y el duodúo.
Hacia Omai quieren arrojar al agua, pero la rescatan unos amigos de Suyu. Ella llega y lo encuentra todo golpeado. El papá quiere hacerle daño con unas tijeras y Suyu le dice que si iba a dejar que sus dos hijas mueran por culpa de él, a lo que el viejo suelta las tijeras y cae al suelo. El abuelito se opera y sale bien, y dice que ahora espera que ellos dos se casen. Ella dice que no planea casarse con él porque no se lo ha propuesto. Y se nos terminó este divertido drama. Se los recomiendo, es corto y muy bonito. Si quieren más historias como esta, pueden escribir en la caja de comentarios, además de darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Y recuerden, no fuercen el amor de otra persona. Bye bye.